Bienvenidos por segunda vez al taller de depresión para dummies. Bueno, para mí es un honor, soy Lidia, es un honor estar con vosotros compartiendo este tema a través de este medio, ¿no? A través de Zoom, de Internet. Y bueno, pues daros muchísimas gracias por el tiempo que me habéis escuchado ya y por el tiempo que vais a querer volver a escucharme. Para mí es un honor estar aquí compartiendo, primero porque es un tema muy ambicioso y es un reto el poder compartir algo nuevo en una hora, siendo que vosotros seguramente ya habéis escuchado muchísimo a lo largo de toda vuestra vida acerca de este tema. Y en segundo lugar, también es un reto el poder acercarnos al tema de la depresión desde dentro de la iglesia. Durante mucho tiempo, para los que ya lleváis tiempo, años en la iglesia, hablar de esto pues podía a veces tener algunos tabús o algunos prejuicios, hablar sobre todo lo que fuera algo de psicología dentro de la iglesia, pero qué bueno que hay estos talleres en los que nos podemos acercar tranquilamente al tema y en medio de un ambiente seguro, ¿no? Dice la Biblia que el amor echa fuera todo el temor. Y creo que nos encontramos en un ambiente seguro y, bueno, en un ambiente en el que nos podemos encontrar bien en familia para poder hablar y poner estos temas sobre la mesa, ¿sí? Entonces, sin hacer más rodeos, pues me gustaría hablar sobre la tristeza, la melancolía. Como sabéis, son emociones que son normales y son naturales en el ser humano. Es igual que el placer y la alegría, pues de la misma manera están esas emociones en nosotros, y querer negarlo en realidad sería querer negar un poco la creación de Dios. Dios nos hizo con alma y nos dio un abanico de emociones que podemos disfrutar, y gloria a Dios porque tenemos todas esas emociones. No solo tenemos alegría y felicidad y bienestar, sino que también podemos tener esos tiempos de tristeza o tiempos de melancolía o tiempos un poco más de intromisión, de encerrarnos en nosotros mismos, porque es a través de esos momentos que Dios también se usa para madurar, para hacernos madurar a nosotros, ¿no? Entonces, ¿de qué otra manera podríamos tomar decisiones seguras o decisiones muy tajantes en cuanto a yo voy a dejar esto o voy a dar un cambio de vida, voy a hacer un cambio de rumbo en mi vida, si no fuera porque tenemos pues a veces esos momentos de dolor delante de Dios, ¿no? De no querer volver a fallar a Dios, ¿no? Ya, me acordaba al preparar esto del salmista David, cuando después de pecar estuvo en un tiempo de profundo dolor, pero se levantó de ese dolor, se levantó. O también, por ejemplo, de Pablo, en su conversión tan dramática, trascendental. Realmente fueron momentos muy clave en la vida de esas personas, pero que les ayudó de alguna manera a madurar, a pasar a una etapa nueva, ¿no? Entonces, la tristeza es parte de nuestra realidad, es parte de nuestro día a día, pero cuando es profunda y se alarga, entonces se llama de una manera que se llama depresión, ¿vale? Si le decimos que es una enfermedad o se convierte en una enfermedad, y es depresión. Y para poder situaros un poquito y ver un poquito el hecho de que todo o sea, gran parte de lo que nos rodea está esta situación de enfermedad, está la depresión, os quería poner unas diapositivas. Bueno, esta primera diapositiva que os he puesto es un poco... La finalidad del taller de hoy no va a ser hacer un taller profundo sobre depresión, sino dar aspectos prácticos que podemos introducir en nuestra vida diaria que nos ayuden y sean preventivos para nosotros, ¿sí? Sería bueno primero conocer cómo somos y de esta manera saber cómo nos tenemos que cuidar. Pero para ver que el tema de la depresión es algo que quien más, quien menos ha estado cerca o conoce algo o algo sabe,
Os pongo unas estadísticas, ¿vale? En la siguiente diapositiva que dice, se estima que por cada 20 personas una sufre de depresión. Por cada 20 que sufren depresión, una intenta el suicidio. Y por cada 20 que intentan el suicidio, una lo completa, ¿sí? Entonces, ante estas cifras, lo que nos toca ver es cómo de cerca puede que esté yo de la depresión, ¿sí? La tendencia a la depresión se puede heredar y por eso es bueno que nosotros intentemos recordar cuándo fue que, bueno, que en los cumpleaños mi abuela le gustaba encerrarse a llorar. O, por ejemplo, ante la crisis, mi padre, en vez de hablar, se encerraba en su habitación y no contaba lo que le pasaba. O que en las fiestas de Navidad había una tía o unos primos que siempre le intentaban viajar para estar muy lejos y no estar con nadie y estar solos. Y esos son pequeños indicadores que a nosotros nos van a ayudar para entender si puede ser que haya una tendencia en nuestra familia. Ahora bien, tendencia no quiere decir para nada enfermedad. Tendencia quiere decir que puedo tener más predisposición, pero en ningún momento está diciendo que pueda tener la enfermedad. Por ejemplo, mi madre puede tener anemia, de hecho tiene anemia crónica, y nosotros, sus hijos, hemos nacido con esa tendencia, ¿vale? Entonces yo cuando voy a hacerme un análisis de sangre, yo no tengo que asustarme si yo veo que yo estoy como al límite de lo que sería ya anemia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conocer que yo tengo esa tendencia y cuidarme, alimentarme bien y tener buenos hábitos, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con la depresión. Yo puedo que mi familia tenga la tendencia, pero eso no quiere decir que yo vaya a desarrollar la depresión. Eso lo que quiere decir es que yo tengo que saber cuidarme, ¿sí? Entonces, ¿qué es la depresión? Los especialistas dicen que la depresión puede estar presente si alguien presenta, en la siguiente diapositiva he puesto 6 o más síntomas durante 2 semanas o más. Si es solamente durante un día, pues eso no es depresión, eso será que has tenido un mal día, ¿vale? Pero si esos síntomas, esos 6 síntomas o más, se mantienen a lo largo del tiempo, es ahí donde sí que podemos decir que nos podemos estar aproximando a un ciclo de depresión, ¿sí? Entre ellos son la tristeza profunda y una sensación de vacío, desesperanza, pesimismo o ataques de rabia, irritabilidad e incapacidad para descansar, pérdida de interés en las actividades cotidianas que han sido placenteras para la persona, fatiga, dificultad para recordar, para tomar decisiones y concentrarse. Esto vendría a ser como una persona que está muy despistada, que tú le estás hablando y es incapaz de bueno, recordar las cosas que le dices y parece que fuera, bueno, como dejadez, pero en realidad lo que hay es como un apagón mental. Es como si los plomos, tenéis la imagen, ¿no? De los plomos que salta la luz. Entonces es como que hay un apagón y cuesta mucho, hay como unas bueno, es como que las funciones cognitivas están como más apagadas, más retardadas, más lentas, ¿sí? Y no es que no quiera prestar atención, es que todos sus recursos atencionales están hacia adentro, hacia su dolor, y todo lo externo son como estímulos secundarios y no se queda con esos, ¿no? Otros síntomas, pues podría ser trastorno del sueño, ya sea por insomnio o por dormir mucho más de lo normal, trastornos alimenticios, por ejemplo, por falta de apetito o por querer comer mucho más de lo habitual. También podrían ser las ideas o pensamientos de suicidio, incluso intentos de suicidio, y pues dolores de cabeza, dolores estomacales, musculares. En realidad eso se llama la somatización, es que tu cuerpo de alguna manera está reflejando el dolor que hay adentro, esa pena o esa tristeza tan grande que hay adentro, ¿sí?
Entonces, teniendo en cuenta de que la depresión es algo que nos rodea, teniendo en cuenta cómo funciona, lo que sí sería importante ahora es ver cómo funciona realmente el ser humano, ¿vale? Porque para poder entender una enfermedad, primero es bueno saber cómo funcionamos de manera normal, de manera saludable. Y me gustaría, en la siguiente diapositiva, os he hecho como una foto de lo que es el ser humano, ¿vale? Los seres humanos estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos estas tres partes que son parte de mi yo, que se interrelacionan y se influyen mutuamente. Entonces, tenemos un cuerpo que es básicamente lo que vemos, ¿no? En lo que podemos tocar. Pues eso, tengo un corazón, tengo una rodilla, tengo un hígado, tengo un dedo gordo del pie. Eso es mi cuerpo, pero mi cuerpo es mucho más que eso. También tengo nervios, tengo un sistema inmune y tengo también pues una serie de sustancias químicas, especialmente en mi cerebro, que regulan directamente mi comportamiento, mis conductas. Entonces, cuando esas sustancias, por lo que sea, pueden estar un poco alteradas o pueden estar un poco fuera de sus niveles habituales, eso puede producir una serie de cambios en mi cuerpo que, quieras o no, nos van a afectar. Por ejemplo, la adrenalina, supongo que todos habéis escuchado de ella, que es lo que nos proporciona, es una activación, es como un chute para que podamos hacer frente a una demanda concreta, para que podamos reaccionar en una situación de peligro, para que podamos pues estar ágiles tanto en lo que es nuestro cuerpo como en ágiles mentalmente, ¿no? La serotonina, por ejemplo, es una hormona que regula pues de todo, desde el sueño hasta la temperatura, hasta la agresividad, y este tipo de sustancias, cuando por lo que sea están un poco desniveladas, pueden producir, pues eso, imaginaros una persona que no ha dormido durante 2 semanas bien, pues sí o sí al final acabará estando irritable. ¿Por qué? Pues porque simplemente lo más básico no lo ha podido hacer, no ha habido descanso. Entonces estas pequeñas cosas nos influencian a nuestra alma, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, el alma. ¿El alma qué es? El alma es todo lo que somos nosotros. Es nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender el mundo. Todo eso que nos hace seres únicos e irrepetibles, eso es el alma, ¿sí? Entonces, imaginaros, yo recibo una información pues de eso, de que mi hijo, por lo que sea, lo han atropellado. Eso realmente han atropellado y lamentablemente ha muerto. Eso sería un golpe directo a mi alma, ¿vale? Que obviamente eso acabaría descomponiendo o desregulando las otras áreas del cuerpo y mi espíritu. Pero lo que podemos entender es que depresiones pueden haber de diferentes maneras. Puede ser porque tenga una causa más interna o porque pueda haber una causa externa que venga y me golpee. De cualquiera de las maneras, lo que tenemos que tener en cuenta es que finalmente cada área va a quedar, cada área, tanto el cuerpo, el alma como el espíritu, van a quedar influenciados por eso, ¿sí? Y para poder trabajar la depresión también hay que empezar a actuar desde diferentes áreas, desde el cuerpo, desde el alma y también pues desde el espíritu, ¿sí? De manera que nos queda solo el espíritu, ¿no? ¿Y el espíritu qué es? Pues el espíritu es aquella parte de nosotros que nos conecta con Dios. Dios es espíritu y para nosotros relacionarnos con Dios es necesario que lo hagamos a través de nuestro espíritu. Ahora bien, las personas que no conocen al Señor, realmente esa área está como muerta, está como latente. Dice la Biblia, hay un versículo que dice, antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos
realmente físicamente no estábamos muertos. Se está refiriendo a esa área de nosotros, al espíritu, que no había, como veremos en otros lados de la Biblia, no había nacido de nuevo. Si recordáis cuando Jesús habla con Nicodemo, eso lo veis en Juan 3, hay un momento que Nicodemo le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, nacer de nuevo. Claro, Nicodemo se queda así pensando diciendo, bueno, esto es imposible, ¿no? ¿Y a qué se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo a nacer del Espíritu, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver es que aquellas personas que no conocen a Dios, esa área está como latente, como dormida, está pues como muerta. Y de lo que deducimos que una persona que no conoce al Señor, aunque tenga muy bien su cuerpo, aunque tenga muy bien su alma, nunca acabará de estar siempre totalmente bien, ¿sí? Así que vemos que tenemos diferentes áreas dentro de lo que nosotros somos. Esas áreas se influencian, ¿sí? Y ahora me gustaría que pudiéramos ver otra cosa importante del ser humano. Y os he puesto una diapositiva, la siguiente diapositiva dice, las dos caras de una misma moneda. ¿Qué son las dos caras de una misma moneda? Pues el pensamiento y el lenguaje. No sé si veis esta hoja, ¿verdad? ¿La veis? ¿Verdad que no se puede separar esta cara de esta cara? No sé si, ¿verdad? Yo creo que es imposible, lo que podemos hacer es romper la hoja, pero separar una cara de la otra es imposible, está pegado. Y eso mismo es lo que pasa con nosotros y con el lenguaje. Realmente, lo que yo hablo es lo que yo pienso, y lo que yo pienso es lo que yo voy a hablar. Y no sé si recordáis muchos versículos o muchos lugares en la Biblia en los que Jesús y los demás escritores de la Biblia nos instan constantemente a hablar bien, nos instan a reflexionar sobre cómo es mi lenguaje, sobre no solo el cómo ni lo que digo, sino los aspectos más de cómo estoy hablando, ¿sí? Entonces, mi manera de entender el mundo es a través de las palabras y las etiquetas con las que yo voy clasificando la información que me va entrando, ¿sí? Esto es muy importante. La siguiente diapositiva habla que bueno, he explicado lo que es un poquito, he querido reflejar lo que es un poco un esquema de pensamiento, y es la manera en la que funciona la mente. Nosotros, desde que nacemos, vamos recibiendo inputs, ¿no? De información, vamos recibiendo información, y esa información, para poderla usar posteriormente, lo que necesitamos es procesarla, es saberla canalizar bien y saberla guardar bien. ¿Y cómo la guardamos? Pues como si fuera, todos vosotros seguramente habéis tenido o sabéis cómo funciona un ordenador. Cuando tienes muchos archivos, ¿qué es lo que haces? Pues tú, en función del tema o en función de lo que son, tú los vas guardando en diferentes carpetas. Pues lo mismo pasaría con nuestro pensamiento. Nosotros, para poder entender y procesar y seguir aprendiendo y seguir procesando nueva información, tenemos que saber ubicar esa información de una manera que nos sea adaptativa, ¿sí? Y eso serían los esquemas de pensamiento, es cómo yo voy conformando la información nueva que va viniendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo cuando hablo, os he puesto el esquema de lo que sería, por ejemplo, una manzana. Cuando yo hablo de una manzana, yo en mi cabeza automáticamente puedo saber, sin hacer mucha más comprobación, que una manzana es una fruta, es un alimento dulce. Puedo saber que hay diferentes tipos, ¿vale? Y todo eso automáticamente yo pienso en una manzana y toda esa información ya me está disponible, ¿sí? Entonces, esa manera de funcionarnos es muy buena, pero a veces nos puede hacer malas pasadas. ¿Por qué? Pues mirad, en la próxima diapositiva os he puesto el porqué. La diapositiva dice pensamos en modo automático. ¿Qué quiere decir eso? Pues que normalmente
desde que me levanto hasta que me acuesto, yo no estoy de manera activa procesando toda la información que estoy recibiendo, porque no haría nada, no llegaría a hacer nada. Si yo cuando abro los ojos tengo que empezar a darle información a mi mente, brazo izquierdo, lo que estás escuchando es el despertador, por lo cual tienes que salir y darle a apagar al despertador y a la vez te tienes que destapar con el otro brazo, te tienes que incorporar. Yo todo eso no lo hago de manera activa porque si no, no me daría tiempo de nada en el día, ¿vale? Entonces, la mayor parte del día, muchas de la información que recibimos va entrando y yo no soy consciente de que va entrando. Mucho de lo que vamos viendo, lo que vamos escuchando, lo vamos metiendo adentro y es el cerebro el que se encarga de procesar y saber guardar todo eso. ¿Qué pasa? Pues que, como vosotros sabéis, el diablo es especialista en lanzar dardos, ¿verdad? Y en los momentos en los que nosotros más vulnerables o menos alertas estemos, por ejemplo, en esos momentos de pensamiento automático, pues el diablo puede utilizar esos momentos para tratar de insertar en las estructuras de nuestro pensamiento mentiras o cosas dañinas, ¿vale? Cosas como, por ejemplo, algún día cuando yo era pequeña me dijeron, esfuérzate o no conseguirás nada en la vida. Y a lo mejor me lo dijeron sin ninguna mala intención, pero con el paso del tiempo, por algún motivo, esa información se ha llegado a meter en alguna estructura de mi pensamiento y acto y seguido he generado una mentira o una creencia que no es verdad. ¿Cómo? No sé si os suena. Solo me aman por lo que consigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en algún momento en el que yo no estaba preparado, esa mentira se coló y se llegó a insertar tan profundo en nosotros que para nosotros ya es una realidad y no la cuestionamos y sobre todo no la hacemos consciente. Si nosotros realmente hiciéramos conscientes muchas de las mentiras por las que funcionamos, obviamente las cambiaríamos, pero como no las hacemos conscientes, vamos viviendo en base a esas estructuras más subconscientes que pues que son a veces muy limitantes. Limitantes hasta el punto de que incluso nos pueden impedir acercarnos a Dios, ¿vale? Por ejemplo, hay personas que ante un pecado, pensaba en un ejemplo, ¿no? Ante un pecado dicen, yo he fallado a Dios, y hay personas que dicen, ni Dios puede perdonarme. Y te quedas así y dices, bueno, ¿esto cómo puede ser? No, si Dios es todopoderoso, si Dios te ama, si Dios quiere, si Dios ha... ¿Cómo puede ser? Pues a veces ante situaciones en las que por lo que sea, mirad, en la siguiente diapositiva, ¿vale? Os he tratado de explicar un poquito cómo funciona esto, ¿vale? Ante una situación yo he puesto de pecado, de inmoralidad, ¿vale? Hay una realidad, ¿no? Es que hay un pecado, pero ¿cuáles son las autoverbalizaciones y pensamientos que se nos filtran y nosotros no detectamos y que poco a poco el diablo utiliza eso para dañarnos? Por ejemplo, soy una prostituta, no tengo derecho a recibir amor, no tengo derecho a rehacer mi vida, hasta el punto de que después de ciertas verbalizaciones, de maneras de cómo nosotros mismos nos hablamos de manera interna, se llega a crear una creencia irracional, o sea, algo que no es verdad. Hasta el punto de decir, ni Dios me puede perdonar. ¿Entendéis? Entonces, algo que realmente sería, pues sí, una situación de pecado, una situación en la que yo soy confrontado y yo tengo que cambiar y me tengo que arrepentir, la desgracia está en que esa manera de pensar que tenemos, que hemos ido construyendo, que ha sido en gran parte inconsciente, nos separa de Dios y nos impide el hecho de solamente acercarnos para pedirle perdón, ¿entendéis? Entonces, es ahí
donde, si recordáis el versículo de 2 Corintios 10, del 4 al 6, lo voy a leer porque creo que es realmente muy importante, ¿no? Para poder entender lo que pasa. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y no nos estamos refiriendo a un castillo medieval. Cuando habla de la destrucción de fortalezas, si seguimos leyendo lo entendemos. Dice: derribando argumentos. Podríamos cambiar la palabra argumentos por esquemas de pensamientos que se han ido conformando y nos impiden acceder a Dios, ¿sí? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, lo que entendemos es que mi manera de pensar tiene que estar edificada primero sobre una verdad y segundo, tiene que estar sujeta a lo que dice Cristo que yo soy. Lo que dice la Biblia, ¿qué aprendo en la Biblia? Que sí, que soy pecador, pero también aprendo que soy amado. Entonces, cuando nosotros sometemos nuestros pensamientos, que muchas veces de manera inconsciente nosotros funcionamos sin saber todo lo que nos mueve detrás, ¿sí? Pero cuando nosotros nos ponemos delante, nos exponemos a la presencia de Dios y Él permite y saca a la luz qué argumentos están en nosotros, es que nosotros tenemos que poner esos pensamientos a la obediencia a Cristo, ¿sí? Entonces, viendo un poquito cómo funciona el ser humano, mira, la siguiente diapositiva hay como una foto. No sé si os suena este juego que se llama el juego de la Jenga, ¿sí? Este juego es que montas una estructura y poco a poco vas quitando diferentes piezas. Y la gracia está cuántos puedes quitar sin que se te caiga, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, a lo largo de toda nuestra vida hemos ido construyendo diferentes estructuras, pero a lo mejor hemos construido sobre pequeñas mentiras que en momentos clave han sido lanzadas y por lo que sea han calado. Y claro, el tratar de cambiar eso muchas veces implica destruir la estructura entera. Cuando yo trato de quitar una de las piezas de la jenga, ¿qué es lo que pasa? Pues que si está en un lugar muy clave, toda la estructura cae. Y en realidad eso es lo que nosotros, bueno, cuando una persona está en depresión, hay una serie de estructuras que están enfermas, son enfermizas. ¿Y qué es lo que hace falta? Reestructurarlo todo, quitarlo, derribarlo todo y empezar a poner los fundamentos, ¿sí? A eso nos referimos. Y bueno, teniendo un poco en claro, pues esto, que cómo es el ser humano, lo que sería la diapositiva de un ser humano, de la fotografía de un ser humano, ¿no? De que somos cuerpo, alma y espíritu, que hay diferentes vías, diferentes cosas que nos pueden afectar y acabar derivando en una depresión. Y también entendiendo cómo funciona primero nuestro pensamiento, que es una de las áreas más importantes donde se juega el tema de la depresión, me gustaría pues ahora ser un poco más práctica, ¿no? En primer lugar, la siguiente diapositiva habla de no confundir términos. ¿De qué estamos hablando con lo de confundir términos? Pues nos referimos al hecho de que tenemos que ser cuidadosos. No todo lo que nos rodea, como ya hemos visto, no todo es depresión, para nada, mucho menos. Hay veces que simplemente estamos en un proceso de cansancio y por eso tenemos que no ser alarmistas. Simplemente enfrentarnos a cómo nos sentimos y ya está, y de la manera más transparente posible. Por ejemplo, hay veces en los que, os cuento el ejemplo de una amiga mía, estuve en un proceso que tenía muchos problemas, estaba muy irritable, no podía dormir, y hasta el punto de que eso le llevó a problemas y pues ya dudaba si era algo del estrés, el famoso estrés, ya dudaba si era por depresión o por cualquier cosa. Cuando finalmente ya fue al médico de cabecera, le hicieron unos análisis básicos
y lo que salió es que tenía una falta de hierro bestial, bestial hasta el punto de que su piel estaba muy mal, muy mal. A las 2 semanas de empezar a tratarse con hierro, realmente parecía que hasta el cambio fue tan radical que parecía que estuviera maquillada, ¿no? Cuando en realidad simplemente era que otra vez estaba teniendo hierro en su cuerpo. Entonces, no todo es depresión. Sepamos, bueno, pues llamar las cosas tranquilamente por su nombre, pero no tengamos esa facilidad por etiquetar, ¿vale? Porque eso muchas veces pues nos puede hacer daño también. Y después me gustaría dar algunos consejos prácticos, porque como os he dicho, en una hora poco puedo profundizar respecto a la depresión, o poco puedo deciros de más que vosotros no hayáis escuchado a lo largo de toda vuestra vida, ¿no? En el ambiente en el que os movéis. Pero me gustaría dar algunos consejos prácticos que yo creo que para todos son buenos, ¿sí? Actuar más desde la prevención, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? En primer lugar, lo que vemos es que la Biblia nos enseña a ser mayordomos de nuestras emociones. Y si hay algo que yo he visto últimamente y que se puede notar en casi cada área en la que te mueves, es que cada vez somos más impulsivos y solemos delegar nuestra responsabilidad personal en otros, ¿vale? Dios nos ha dado el libre albedrío y eso es una bendición, es un regalo y es la capacidad de conducirnos en nuestra vida, la capacidad de decidir qué hacer ante una situación. Yo puedo decidir actuar bien o actuar mal, yo puedo decidir obedecer o desobedecer, yo puedo decidir. Entonces, nunca quitar el peso de nuestra capacidad interna de decidir, de modular nuestra respuesta, ¿sí? De dirigir nuestra conducta, porque eso nos ayudará a ser responsables, ¿sí? No sé si habéis escuchado muchas veces frases como es que los nervios me tienen, y bueno, en realidad los nervios no te tienen de ninguna manera, porque estamos dándole un peso que no corresponde. O otra frase lamentable que es no me has dejado otra opción que pegarte. ¿Cómo? Todos somos responsables de nuestros actos y nada es excusa, nada. Entonces, algo que yo me gustaría que os quedarais hoy, primero es nuestra responsabilidad. Yo soy responsable por cómo es mi manera de hablar. Yo soy responsable de mis hábitos. ¿Qué hábitos tengo? ¿Son hábitos buenos? ¿Hábitos malos? Cada uno sabe qué cosas le hacen daño, dentro incluso de nuestra vida cristiana, ¿no? Yo sé qué es lo que me conviene ver, qué es lo que me conviene oír, qué es lo que me conviene hablar. Yo soy responsable con qué es lo que estoy haciendo. Y cuando no funciono según los parámetros que Dios muchas veces nos enseña en la Biblia, sí o sí vamos a empezar a tener consecuencias. Consecuencias en nuestro cuerpo, en nuestra alma o en nuestro espíritu. Porque Dios nos conoce mejor que nadie y es el que sabe cómo nos va a ir bien, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues eso, tener en cuenta que nosotros tenemos una responsabilidad personal y nosotros somos encargados de someter nuestras emociones a la voluntad de Dios. Dios nos ha regalado ese abanico con el que al principio os hablaba de emociones, gloria a Dios por ellas, pero somos nosotros los encargados de que esas emociones no se descarrilen, ¿vale? Imaginaos un tren cargado de emociones, nosotros somos los que tenemos el mando, el control de decir hasta aquí, ¿sí? Y recordar en medio de la sociedad en la que estamos, en la de que, bueno, pues si te sientes así, pues así te sientes y si tal, y como que no me voy a esforzar por nada, porque todo tiene que ser muy vivencial, todo tiene que ser muy original, sí, muy original, pero yo tengo que saber poner equilibrio a mis emociones. Otra cosa importante,
es, pues eso, crear buenos hábitos, hábitos como el deporte, hábitos como la meditación. Fijaros, esto es una cosa que parece que sea del siglo pasado, pero en realidad no es del siglo pasado, es algo muy importante que se necesita. Y hoy con el ritmo de vida que vivimos hoy, el día de no parar, de correr de aquí para allá, es algo que se diría como una especie en extinción, ¿no? Ya no existe, ya nadie puede tener esos ratitos de estar de manera tranquila y sosegada, pensando y no funcionando de manera automática. Y es algo muy importante. ¿En qué estoy pensando? ¿En todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre? ¿En eso? ¿O estamos dejando que nuestros pensamientos vayan a la deriva y se vayan encadenando uno con otro según lo que me va pasando? No, tenemos que aprender a traer ese hábito a nuestra vida, el hábito de la meditación, el hábito de memorizar. Mirad, los judíos, Dios les dijo que deberían meditar en la palabra de Dios y se lo quisieron tomar tan al pie de la letra que hoy en día los judíos, muchos, los ortodoxos, llevan como cajitas aquí en la frente, donde dentro está un rollo pequeñito o una parte pequeñita de la Torá. ¿Por qué? Es por tratar bueno, obedecer. Lo que pasa es que lo han hecho de una manera tan práctica bueno, ¿cómo sería? Tan radical o tan al pie de la letra que, bueno, nos extraña, ¿no? Pero realmente es importante el tener esos hábitos cada día, ese ratito pequeñito de poder reflexionar. Os pregunto, por ejemplo, cuando tenéis vuestro devocional, ¿os es fácil parar de pensar para poder escuchar a Dios? Porque realmente eso es una lucha que todos los creyentes tenemos. Es decir, paro de mi corre-corre, me sereno, me aquieto y en el silencio empiezo a reflexionar sobre Dios, sobre lo que dice la Biblia. Eso es un hábito que se tiene que ejercitar, ¿sí? Otro consejo práctico. No estamos llamados a todo. Y una de las cosas que pasa mucho hoy en día es que la gente vive con estrés, el famoso estrés, ¿no? Y una de las consecuencias muy directas del estrés es que puede acabar en fatiga crónica o en depresión, ¿vale? Entonces, hay una ocasión en la que Jesús, cuando alimenta a los 5.000, no sé si os acordáis del pasaje, Él los alimenta, hace el milagro y si seguimos leyendo, la gente estaba como eufórica después del milagro que Jesús había hecho y lo querían hacer rey. Y a ver, humanamente pensando, ¿quién mejor que Jesús para ser rey? ¿Quién mejor que Jesús para poder actuar en justicia en medio de la sociedad en la que estaba? ¿Quién mejor que él que conocía al ser humano, ¿no? Pero es muy curioso que hay un versículo que dice, perdón, lo tengo aquí apuntado, lo voy a leer, dice, entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerlo rey, se retiró. Mira, no podemos estar en todas las guerras, no podemos estar luchando en todas las luchas. Tú tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. Y Dios no te llama a ser el hombre orquesta o la mujer orquesta. Dios te llama a cosas específicas. Entonces, que tú sepas hacer algo, fijaros en Jesús, nadie mejor que Jesús, pero que tú sepas hacer algo no implica directamente que lo tengas que hacer. Entonces, es sabio por nuestra parte conocer nuestras, ¿cómo podría decirse? Conocer nuestras limitaciones y también conocer qué es lo que se espera y qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que se espera de nosotros. ¿Sé yo a lo que estoy llamado? ¿Vale? No solo por ejemplo, en lo práctico, ¿no? Pues yo soy estudiante, pues yo sé que esto es lo que tengo que hacer, no me tengo que... O yo soy trabajadora, yo soy madre, pues sé que una área de mi vida sí o sí tiene que estar enfocada en ser madre, no en otras cosas.
Entonces, el tener claras esas cosas nos van a proteger muchísimo, muchísimo en nuestro día a día, ¿vale? Estos eran algunos de los consejos. Y bueno, pues ahora si hay algunas preguntas o si hay algunas inquietudes, pues ahora las responderemos. Espero que haya sido algo práctico para vosotros, ha sido muy por encima, pero que sean, bueno, el hecho de poder conocer cómo funciona el ser humano nos ayuda a saber de qué manera nosotros tenemos que enfrentar la vida, ¿vale? Os recuerdo, cuidado con lo que hablamos, cómo hablamos denota cómo entendemos el mundo. Cuidado con nuestros hábitos de meditar. Cuidado con andar siempre en control remoto y no reflexionar, no tener esos espacios importantes. Y cuidado con categorizar rápidamente. No todo es depresión, ¿vale? Sí que es verdad, es bueno conocer si puede ser un aspecto débil en mi familia, puede ser un punto débil para cuidarme. Y eso simplemente tiene que generar en nosotros el decir, bueno, pues me voy a cuidar más, ¿sí? Y con la ayuda de Dios y siguiendo los patrones y los principios que Dios me enseña en la Biblia, voy a vivir bien, ¿sí? Pues me ha encantado estar con vosotros compartiendo este mini taller para dummies y que he tratado de hacer práctico. Y bueno, ahora vamos a hacer contestar algunas preguntas que me han llegado. La primera es, ¿qué piensas de la bipolaridad espiritual? La verdad, sinceramente, nunca había escuchado algo igual. Nunca he escuchado eso y creo que es utilizar palabras fuera de contexto, ¿no? Entonces, si nos referimos a que a veces me puedo sentir mejor o me puedo sentir peor en cuanto a mi relación con Dios, a veces pienso que pues hago muchas cosas, estoy muy activo, estoy sirviendo en muchas áreas y otras en las que, bueno, pues por lo que sea, pues tengo un tiempo de menos actividad. Realmente eso yo lo entendería como que somos creyentes que tenemos diferentes etapas en nuestro caminar cristiano. La Biblia ya nos habla de que hay momentos de delicados pastos, momentos en los que nos encontramos bien, momentos en los que hacemos muchas cosas y también hay momentos pues de valles, también hay momentos de desierto, por lo que si de alguna manera nos estamos refiriendo a eso, pues es simplemente que la vida cristiana. Ahora, si esta pregunta tiene alguna connotación más profunda, pues habría que ver exactamente a qué llamamos bipolaridad, porque también es un término que está muy mega utilizado y a veces mal utilizado, y cuando juntamos términos que vamos escuchando y los ponemos así con pegamento, muchas veces llegamos a conclusiones que son erróneas. Entonces, eso de bipolaridad espiritual yo no lo he escuchado nunca y deberíamos entender exactamente qué es y a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Si hay momentos en que me siento mejor o peor con Dios, no tiene nada que ver con una bipolaridad espiritual, ¿sí? Otra pregunta que me ha llegado, la voy a leer, dice: desde nuestra posición, ¿cómo podemos acompañar a un amigo que está atravesando una depresión? Consejos prácticos, ¿no? Bueno, pues es difícil. Necesitamos en primer lugar sabiduría de Dios, gracia de lo alto, porque estar y pasar tiempo con alguien que está en depresión es difícil, es costoso, es llevar la carga de otro. Y llevar la carga de otro implica esfuerzo, implica desgaste también. Pero bueno, consejos prácticos. Pues yo diría que es importante que entendamos que esa persona también depende mucho de la fase en la que esté, si está en una fase aguda o si está entrando o si se está recuperando, pues no es igual, ¿no? Pero de todas las maneras tenemos que ser conscientes que esas personas que están en depresión por regla general están muy agotadas en su cuerpo, en lo que es lo más físico, hay un agotamiento. Entonces
es bueno entender que necesita más tiempo de descanso, necesita que le demos un poquito más de margen, necesita que nuestra ayuda sea compensarlos un poco, ¿no? Si os dais cuenta, cuando Elías estuvo por un proceso de depresión, después de que huyó, podéis ir a leerlo en el Antiguo Testamento, después de que huyó, después de que tuvo que matar a muchos profetas de Baal, él, lo que Dios le dice es, quédate ahí, no te muevas. Se fue a un sitio escondido y Dios le dijo, quédate allí hasta que yo te avise, ya está, quédate. Entonces Dios se encargaba de darle la comida, de darle el sustento, el agua, la comida, y Dios no pidió mucho más, no le pidió tampoco ninguna actividad cognitiva de más. Entonces hay momentos en los que uno tiene que acompañar, ayudar y no juzgar si necesita más descanso. Por otro lado, es importante como amigos saber dirigir las conversaciones. El hablar con una persona con depresión, no sé si lo habéis intentado, pero es el tener conversaciones cíclicas que siempre van dando vuelta alrededor de la depresión, alrededor de la pena, alrededor de la tristeza. Entonces, con mucha sabiduría, vamos a tener que entender que no va a ser que salgo con mi amigo a pasármelo bien, sino que estar con mi amigo en estos momentos implica saber conducir la conversación, escuchar, porque también es importante saber escuchar a nuestro amigo, y si hay veces que tiene dolor, pues saber escuchar y acompañar. Dice la Biblia, llorar con los que lloran, ¿no? Hay ese momento de saber escucharlos, pero también tenemos que saber tener ese momento de reconducir las conversaciones para que no siempre giren en torno a la pena y para que podamos abrir vías de escape, ayudarlos. Una persona con depresión está como encerrada en sí mismo y no puede ver nada más. El nosotros empezar a hablar con ella es lo que le va a ayudar de otros temas, no de la pena y del dolor, seguir dando vueltas. Es lo que le va a ayudar a la persona a tener como esas vías de escape y esas pequeñas ventanitas que le hagan entrar luz y decir, bueno, puedo centrar mi atención en otros aspectos que no sea el dolor, ¿sí? Entonces, número uno, ayudar o entender el descanso extra, saber dirigir las conversaciones. Otras cosas que también es muy buena es compromiso en conductas activas, es decir, es bueno decir, bueno, va, te acompaño, vamos a dar un paseo, venga, vamos a sacar el perro, vamos a hacer cosas juntos que te ayuden a activarte en lo conductual. Como hemos visto, somos seres integrales, entonces da igual desde qué área vayamos a tratar, si desde el área conductual, el alma o el espíritu, por alguna de esas áreas, si tú empiezas a tratarla, acaba influenciando en las demás. Entonces, muchas de las cosas que pasa en depresión es que las conductas están como suprimidas, no quieres salir a caminar, no te quieres levantar, no te quieres arreglar, no quieres hacer nada. Entonces, ayudar a poner esos pequeños patrones que vuelvan a traer normalidad. Por ejemplo, venga, va, quedo contigo, va, y vístete, venga. Y solo por el compromiso de que ha quedado contigo, pues se tendrá que vestir, se tendrá que peinar. Entonces, que podamos ser esas personas que los ayudan a activarse. Ahora bien, no podemos pedir una activación total, no porque no están preparados, pero sí podemos decir, venga, va, vamos a dar una vuelta al perro y subimos, o acompáñame, tengo que hacer una gestión, ¿me puedes acompañar en el coche? O buscar las excusas para activarlos conductualmente. Otra cosa que también es bueno es no estigmatizar. Tenemos que entender que hay veces que hay personas que necesitan un acompañamiento farmacológico o especializado, es decir, ir a un psiquiatra o a un psicólogo. Por nuestra parte, lo que debería haber es en todo momento comprensión total, es decir, venga, yo te acompaño, ¿quieres que te lleve en coche? Venga, yo voy contigo. ¿Quieres que te ayude a hacer los deberes que te han puesto del psicólogo o del psiquiatra?
te ayuda voy yo a comprarte las medicinas, lo que sea. A lo mejor, imaginemos, esas personas a veces se montan una nube donde no la hay, ¿no? Pero a lo mejor el simple hecho de tener que ir a la farmacia a comprar y no pasar la vergüenza de pedir según qué, pues bueno, voy yo y te las compro yo, no pasa nada. Entonces, ayudemos a no estigmatizar, a quitarle valor, es decir, a lo mejor lo que hay es un desajuste interno y tengo que volver a reajustarme un poco y todo se vuelve a encauzar. Y entonces muchas veces lo que necesitan es eso, que vean normalidad total por nuestra parte, ¿sí? Y que no cambiamos ni los etiquetamos por eso, ni los juzgamos, ni pensamos que son menos cristianos. Eso sí que es muy importante, no son menos cristianos. Hay personas que realmente pueden atravesar periodos muy complicados y no por eso son menos cristianos, ¿sí? Otra cuestión, tener presencia. Mucha de la gente que tiene depresión no necesita a veces tanto escuchar, no necesita tanto hablar, necesita presencia. Presencia, me estoy diciendo que simplemente estés ahí, ya está, nada más. La presencia ya es restauradora en sí. Entonces, el tener a alguien les da seguridad y baja la ansiedad. Una de las cosas que genera la depresión es una ansiedad, y el poder es tener a alguien conocido, cercano, los ubica un poco en el tiempo, en el espacio, en medio de todo el dolor que están teniendo. Entonces, simplemente la presencia ya es sanadora para ellos, ¿sí? El contar con nuestra presencia es ya algo muy importante. Un consejo, tener muchísima paciencia. No tomar muchas cosas en cuenta. Lidiar con alguien que tiene depresión, a veces es eso lo que he dicho, es una carga. Entonces, recordemos a nuestro amigo tal y como era y no como es ahora, ni le tomemos la mitad de las cosas en cuenta. Si nos mete una mala contestación, sí, no permitirlo todo, pero verlo todo contextualizado, ¿no? Entonces, si se pone muy fatalista, bueno, ya está, tampoco darle mucha vuelta. Otra cosa, pues proponerle cosas que podáis hacer juntos que sean fáciles, es decir, hacer compromisos juntos asequibles. No le puedes decir a una persona que está en depresión, léete un libro sobre la depresión, porque es lo peor que puedes hacer. No está preparado ni puede concentrarse en leer 2 frases juntas. Entonces, lo que sí podemos hacer es pequeños compromisos que para él sean asequibles, para ese amigo, y que le den percepción de logro. Entonces, pues no sé, a lo mejor sería, oye, ¿me puedes acompañar esta tarde a comprar? O pequeñas cositas que a él o ella le den percepción de logro y no sean grandes metas que ya en su perspectiva sean inalcanzables totalmente, ¿sí? Eso por un lado. Y luego, pues si en la evolución la persona ya está un poco más recuperada, yo lo que aconsejaría es que, bueno, siempre sabiendo si es una depresión por causas internas o externas, sería bueno pues trabajar un poco sobre lo que hemos hablado, sobre qué esquemas de pensamiento están rigiendo nuestras vidas, sobre qué creencias están moviéndome a nivel inconsciente, porque eso me van a acabar de sanar y van a ser un escudo para futuras situaciones potencialmente fuertes contra mí. Entonces, bueno, eso es un consejo que es para personas que se están recuperando, pero también para todos nosotros. Evaluarnos qué es lo que nos mueve realmente, ¿sí? ¿Qué estructuras internas están llevándonos a ver el mundo de una determinada manera y entenderlo y nos afectan, ¿no? Así que, bueno, estas han sido un poco las preguntas que había en base al taller. Espero que haya sido práctico, que sean pequeñitos consejos que podáis implementar a vuestra vida diaria y aumente vuestra calidad de vida.
Dios os bendiga.